Yo creo que tenemos la oportunidad, ya veremos cómo lo estamos estudiando, lo anuncio, que estamos estudiando cómo aglutinar, agrupar y concentrar la enorme fuerza que tienen los colectivos que se dedican a la promoción y a la proyección de la fotografía en esta ciudad, unido también al tesoro que el Museo del Pueblo de Asturias guarda en sus entrañas, que es la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias a nivel de fotografía, de imágenes relacionadas con la historia de nuestra ciudad y de nuestra comunidad, con más de 1 millón de imágenes, y que no deja de incorporar, por cierto, también, anuncio públicamente, que va a adquirir fotografías estereoscópicas de principios del siglo XX y de finales del XIX algunas, procedentes de una colección privada que estaba en Villaviciosa de Odón, en Madrid, con fotografías absolutamente impresionantes. Pues por ejemplo, una particularmente interesante es cuando se desmontaba el acueducto de los Pilares en Oviedo. Y bueno, pues en ese sentido lo anuncio. Y no sé cómo, es un proyecto a medio plazo, pienso yo, pero vamos a intentar concentrar, no voy a ponerle nombre, aunque tiene uno provisional, pero vamos a intentar concentrar todos esos esfuerzos en un punto, y ese punto espero que pase por la Fundación Municipal de Cultura. Nos gustaría agradecer siempre el trabajo del colectivo Fotografías, es parte indispensable en la elaboración del programa. Y el Servicio de Cultura del Coto está muy agradecidas, porque creo que representa además un paradigma de cómo la Administración Cultural, en este caso, desarrolla un proyecto con un colectivo y además con un sistema de engranaje creo que funciona perfectamente, y sobre todo también porque la repercusión social que tiene el proyecto yo creo que está pasando de tener trascendencia ya no de ciudad, sino de regional, e incluso ya ser una referencia a nivel nacional, y eso también se lo agradecemos a ellos, al colectivo de Fotografías. Y bueno, decir también que en esta trayectoria de 4 años, que supone ya una consolidación del proyecto, ha pasado mucha gente, tenemos más de 1.200 usuarios en cada edición, y bueno, la idea es darle continuidad al proyecto, seguir trabajando en aras de la participación ciudadana, en un proyecto que es eminentemente formativo. Somos un colectivo un poco atípico. Yo siempre digo que Fotografías somos como una asociación durmiente. Durante el año hacemos pocas cosas y solamente despertamos hacia el mes de febrero o marzo, cuando hay que organizar las jornadas del Coto. Además, exclusivamente en el Coto nos han demandado de otros sitios para hacer las jornadas en otras ciudades, y nos sentimos muy a gusto en Gijón, y no es por cumplir, es cierto, aquí nos han dado muchísimo cariño y aquí nos queremos quedar. Este año también contamos con fotógrafos de renombre. Tenemos el primer día, pues está con nosotros Formentí, fotógrafo asturiano, pero no por ello menos importante. Rafa Pérez, que después de Paco Nadal es de los principales fotógrafos viajeros en España. También es de Avilés, pero bueno, está constantemente fuera. Nos ha costado mucho cuadrar fechas con él, porque está en Patagonia, vuelve, se va a Tailandia, vuelve, y la verdad que ha cuadrado 4 o 5 días en España para estar en las jornadas de fotografía. Diego López, un fotógrafo del sur, también de los más importantes de fotografía y naturaleza. Ignacio Llúfera, uno de los mejores en fotografía de paisaje y de fauna. Y este año además contamos también con un profesor bastante afamado en técnica de flash, ya que es uno de los temas que los asistentes al curso nos han demandado, tanto la parte de flash como la parte un poco de procesado de fotografía. Pero hoy contaremos con un taller uno de los martes. Y otro de los temas que también nos han demandado bastante es todo relacionado con los derechos de autor, los derechos de exclusividad de las imágenes, cesión, venta y demás, que es algo que a los fotógrafos y a los aficionados como nosotros pues nos influye mucho, porque bueno, constantemente vemos cómo se nos están pirateando imágenes y demás, y es un tema que preocupa mucho a la gente. La dinámica será la misma, contaremos con jornadas martes y viernes. Viernes tendremos ponentes de talla nacional y el sábado las salidas fotográficas. La presentación
nacional del documental Chasing Ice. Será la primera vez que se proyecta en España y es un documental realizado por un fotógrafo que nos cuenta el proceso de regresión de los glaciares en la Antártida. Lo ha hecho a través de una técnica time-lapse. Y bueno, es una denuncia también contra el cambio climático, más que una denuncia, bueno, una manifestación clara del cambio climático a través de la fotografía y cómo la fotografía puede servir también para denunciar o para poner sobre la mesa la existencia de un problema.